sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces mire qué interesante. Lo primero que había antes de que el Señor comenzara a poner todo en orden, había un desorden. No había orden. Entonces de eso vamos a hablar esta noche. Es un tema familiar. Con la ayuda del Señor vamos a estar hablando de orden en casa. Orden en casa. De eso vamos a estar viendo a la luz de la palabra. Y quiero orar. Hay una petición, hermano, muy urgente. Un niño de 11 años se llama Abdiel Abimelech Laínez. Tiene muy baja la glucosa. Entonces vamos a orar por él. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Amén. Levante sus manos así como está. Vamos a orar esta noche. Padre celestial, levantamos esta petición, estas peticiones, estas súplicas, Señor, que tus hijos han traído a tu casa esta noche. Ponemos primeramente la vida de este pequeño Abdiel Abimelech Laínez. Señor, tú sabes, tú conoces su vida, su corazón. Pedimos para que esos niveles de glucosa, Señor, puedan estabilizarse. Ordenamos al organismo, Señor, que esa glucosa se pueda normalizar y poder, Señor, realizar todos los exámenes de una manera normal. Lo declaramos sobre la vida de Abdiel Abimelech Laínez. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús junto con la iglesia. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y esta noche lo creemos. Declaramos sobre cada una de todas estas peticiones que tenemos acá, que tú envías tu salida, tu solución, tu respuesta. Y también te pedimos por tu palabra esta noche que nos hables al corazón y que podamos salir edificados en nuestras familias, en nuestras casas, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puede regalar palmas al Señor? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero esta noche, hermano, introducirme un poquito en el tema. ¿Cuántos como familias acá anhelamos la victoria en la casa? Todos, ¿verdad? Amén. Creo yo que hemos estado todos estos viernes que hemos estado hablando de la familia, hemos estado hablando de lo que es los enemigos de las finanzas. Hablamos de una buena administración, ser buenos administradores. Y hoy vamos a hablar un poco de ordenarnos. Así nos va llevando el Señor. Y fíjese usted, hermano, que a veces no podemos alcanzar algunas cosas materiales y espirituales debido a que hay desórdenes en la casa, hay desórdenes en la familia. Creo yo que tengo buen tiempo ahorita. Así dije el martes, ¿verdad? Pero bueno, creo que sí tengo buen tiempo. Y yo quiero señalarle tres cositas nada más esta noche. Señalarle tres desórdenes que pueden estar ocasionando el caos total en la familia. Y lo vamos a ver, como siempre, a la luz de la palabra. A veces lo que somos en la casa lo reflejamos en la iglesia. Muchas veces, generalmente así es. Y entonces, lo primero sería entonces ordenar nuestra casa para que obviamente seamos un reflejo de victoria en la iglesia. Si en la iglesia no presentamos victoria, es porque también en nuestra casa no hay victoria. Y este tema me interesa mucho, hermano, porque no solamente es hablar de matrimonios, eso se lo he repetido siempre. Cuando hablamos viernes de familia, reunión familiar, hay que quitarnos ese cassette de la cabeza de que vamos a hablar únicamente de matrimonio, de esposo y esposa, marido y mujer. No, cuando involucramos la palabra familia, estamos involucrados todos, hijos, padres y madres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mire, ¿qué sucede entonces cuando hay un desorden en la casa? ¿Qué sucede cuando hay desorden en el hogar? Yo apunté algunas cosas. Una de las primeras cosas
que hay es confusión. Por primer punto, la confusión, hermano, es que nosotros no sabemos qué hacer. Y cuando hay un desorden, hermano, es lo primero que va a llegar al hogar. Por segundo, hay un desasosiego. No sé si la palabra estará bien, pero mi abuelita por ahí decía, tenés sosiego, le decía a uno, ¿verdad? Desasosiego puede ser como no tener, hermano, la paz, la tranquilidad de poder estar quieto. Número 3, cuando hay un desorden, hay turbación. Número 4, obviamente, si hay desorden, hay desorganización. Y por último, puse yo acá, hay soledades. Ahora, para poder identificar en qué punto estamos y cómo corregir esos desórdenes en la casa, el tema es orden en casa. Diga conmigo, orden en casa. Mire qué interesante, porque a veces decimos, lo que le estoy diciendo es una orden, pero ahí es una orden de mando que tiene que cumplirse, que tiene que hacerse. Pero estamos hablando esta noche de un sentido diferente, orden de ordenar, pero no como para hacer un mandato, sino de ordenar como para organizar, para estar organizados. Entonces, lo primero que tengo que ver, voy a tratar de verlo de esta manera, ¿qué desórdenes hay? Si voy a ordenar la casa, ¿qué desórdenes hay? Entonces, vamos a empezar con la parte espiritual. Colosenses 3:18. El primer desorden que vamos a señalar es el desorden espiritual. Dice Colosenses 3:18, Biblia de las Américas. Digan amén las mujeres. Yo sé que hemos leído estos versículos, pero mire qué importante por el tema que vamos a señalar. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19. Díganme los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Díganme los jóvenes. Ay, Señor de la gloria. Les vamos a dar otra oportunidad. Díganme los jóvenes. Todavía les falta un poquito. Y les vienen quitando el nylon, ¿verdad? Mire este versículo, qué interesante, porque está hablando de un orden que tiene que haber. Estoy hablando de una manera espiritual. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ese versículo, como muchos de los que le recomiendo yo, ¿verdad? Imprímalo, hermano, y péguelo en la sala. Que ahí esté ese versículo. Imprímalo, póngale florcitas si quiere, mariposas, corazones, girasoles, qué sé yo. Mándelo enmarcar y póngalo ahí en la casa. Porque va a empezar a haber desorden en el hogar cuando no tenemos el primer orden. Y fíjese que interesantemente, la cabeza del hogar es el hombre, luego está la mujer y luego están los hijos. Ese es el orden de Dios. Pero como estamos hablando de un desorden espiritual, la Biblia primero le dice a las mujeres, sean sujetas. Y después le dice al hombre, amen a la mujer. Entonces, mire qué interesante, lo voy a ver de este ángulo. Yo sé que hemos hablado de este versículo en otras ocasiones, pero mire el ángulo que lo vamos a ver esta noche. Como estamos hablando de ordenar la casa, díganme las mujeres, ¿cuántas mujeres quieren que el marido las ame? Entonces lo primero que tienen que hacer es estar sujeta. Amén, hermanas. Porque fíjense que yo le he dicho a usted y le he preguntado a usted también en otras ocasiones, ¿por qué la Biblia le dice a la mujer sujétate y al marido amar? Pero hoy, por el tema que estamos viendo, me estoy dando cuenta que el hombre va a empezar a amar a la mujer, pero la mujer tiene que sujetarse. Y tal vez, hermano, como le digo, pasé de noche yo en ese versículo. Pero hay que hacer esto. Y es importante empezar a organizar un desorden espiritual. ¿Qué es esto? Número 1, yo puse acá falta de respeto mutuo. Por ejemplo, el hijo le falta el respeto al papá,
la hija le falta el respeto a la mamá, o el papá y la mamá se irrespetan ambos. Entonces, hay una falta de respeto. Cuando hay un desorden espiritual, vamos a estar hablando ahorita de lo espiritual. El irrespeto tiene que salir fuera en el nombre de Jesús de nuestras casas. Mire usted, respetarse es el reconocimiento del orden de autoridad. Cuando un hijo empieza a irrespetar a sus padres, entonces hay un desorden espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar la casa. Y entonces, ¿quiénes somos los encargados de trasladarle ese reconocimiento a nuestros hijos? Somos nosotros, los padres. Tenemos que enseñar, maridos, amen a sus mujeres. Les voy a regalar Efesios 5:25 para que lo lean en su casa. A las mujeres, estén sujetas. Le voy a regalar Efesios 5:22. Y dice la Biblia que hay que mostrar sabiduría. Esto produce respeto. Cuando se muestra sabiduría, produce respeto. Hermano, una persona que usted la escucha hablar, una persona que usted le ve su caminar, que le ve su buen testimonio, con solo verla, usted le está enseñando respeto. Por ejemplo, si yo me hubiera venido a predicarle hoy con chores, con chancletas, con una gorra y con unos anteojos oscuros, ¿cómo me estuviera tomando usted la palabra? Diferente, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Pero el hecho de que yo trato de vestirme de una manera responsable delante de usted, de esa manera también le estoy predicando. Usted me está viendo cómo me visto y es una manera de que tal vez le esté trasladando un mensaje de respeto. Obviamente, mire usted qué interesante, de la manera que yo me he visto, muestro respeto a la audiencia, pero también usted va a haber respeto sobre mi persona. O sea que es mutuo. Y eso mismo tiene que pasar en el hogar. Cuando nosotros como padres no le damos el ejemplo a nuestros hijos, entonces nuestros hijos, hermanos, nos faltan el respeto. Y viceversa. Cuando nosotros miramos que nuestros hijos no nos hacen caso, no nos obedecen, entonces, hermano, obviamente se empieza a perder el orden en un hogar. Y mire, todavía tengo que hablar algunas otras cositas. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro 3:7. Vamos a leer una versión parafraseada. Dice esta Biblia: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Mire cómo dice esta versión. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Hay gente que a veces, hermano, le consulta a uno, ¿verdad? Y depende de quién sea, un hombre, mujer, un hijo, una esposa, un esposo. Pero voy a tomar el punto en el que estamos como desorden espiritual. Cuando no hay orden espiritual, entonces una de las primeras cosas que veo acá, que si el esposo no tiene el respeto con su esposa, la oración es estorbada. Entonces, si usted me pregunta, un hombre me pregunta, pastor, ¿por qué Dios no me contesta? Entonces lo primero que le diría yo, ¿cómo trata a su esposa? Pero si la esposa viene y me dice, pastor, fíjese que estoy orando y Dios no me contesta, entonces vamos a aplicar esa misma fórmula que está ahí en 1 de Pedro. Quiere decir que como al hombre le dice que ame a su esposa, entonces si una mujer viene y dice, pastor, ¿por qué son estorbadas mis oraciones? ¿No será que no se está sujetando a su esposo? Porque estamos hablando de organizar, de ordenar la parte espiritual. Si un joven le está pidiendo, qué sé yo, a sus padres y le puso la petición también al Señor y no hay respuesta, y entonces viene de donde el pastor o donde la pastora y le pregunta, fíjese que estoy orando, ya tengo callos en las rodillas.
Porque los jóvenes oran y le salen hasta callos en la rodilla. Amén. Amén. Dios santo. Entonces, ¿qué pasa cuando no le escucha el Señor una oración a un joven, a un hijo? Porque no está obedeciendo a sus padres. Así de sencillo, hermano. Esto es tan fácil. Entonces, estamos hablando del desorden espiritual en la casa. Lo primero, si hay falta de respeto, no va a funcionar. Número 2, falta de reconocimiento de responsabilidades mutuas. Por ejemplo, hermano, la falta de reconocimiento de responsabilidad es saber cuál es mi tarea en el hogar. Si yo no hago eso, voy a producir un caos. Eso es saber entender que como miembro del hogar tengo un deber y también tengo un derecho. O sea que yo como esposo de mi casa tengo un deber como esposo, pero también tengo derechos como esposo. Igual la mujer en la casa tiene un deber, amén, pero también tiene un derecho, amén. Los hijos tienen un deber en la casa, pero también tienen un derecho. Entonces, si usted hace sus deberes, tiene sus derechos. Pero cuando hay desorganización, y mire, y yo no sé por qué estoy llevándolo lento, será el Señor que me está llevando así, ¿verdad? Pero cuando hay desorganización, entonces, hermano, se pierde el orden espiritual. Y mire, usted podrá decirme, qué sencillo. Sí, hermano, por esas cosas pequeñas nuestro hogar no crece. La Biblia dice, cacen las zorras pequeñas porque esas echan a perder los viñedos. Tenemos que aprender que tenemos un papel, cada uno de los integrantes del hogar, tenemos un deber en nuestro hogar y tenemos un derecho en nuestro hogar. Igual en la iglesia. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, todos acá tenemos deberes en la iglesia. Amén. Pero también tenemos derechos. ¿Sí o no? Por ejemplo, imagínese usted, hermano. Mire, me voy a detener un poquito aquí. Imagínese usted, hay una persona que nunca se ha congregado en la iglesia. Nunca se ha congregado. No es miembro de la iglesia. Pero solicita bendición en el matrimonio porque la iglesia no casa. Como estamos hablando de familia, lo voy a poner de esa manera. Y entonces esa persona que nunca se congrega, sino que simplemente se va a casar en otro lugar y quiere que vaya el pastor y que los bendiga. Pero de repente también viene otro hermano de la congregación. Bueno, ambos serían, ¿verdad? Hermano y hermana. Bueno, ahora hay que decir hombre y mujer porque ahora ya ni se sabe, ¿verdad? Y viene una pareja y entonces dicen, pastor, queremos también su bendición. Y es el mismo día, la boda de ambos, del que no es de la iglesia y del que es de la iglesia. ¿A quién cree que se debe de atender? Estamos hablando de orden. Entonces vamos a atender a los que tienen derechos. ¿Por qué? Porque tienen deberes. No sé si me está dando a entender, iglesia. Entonces eso mismo tiene que, mire, ahí tiene que poner usted en tela de juicio todo lo que va a hacer. Mirar si cumple los deberes, entonces tiene un derecho. Pero ¿qué está pasando en los hogares? Estamos, hermanos, cediéndoles derechos a nuestros hijos cuando no han hecho sus deberes. Entonces nosotros mismos estamos provocándoles un mal a nuestros hijos. Y nuestros hijos se están convirtiendo en desobedientes, malcriados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que sí. Mire, hermano, es triste. Yo no sé por qué hasta que sucede una muerte se convierte en noticia. Pero hablamos, creo que fue el viernes pasado, no sé cuándo fue que hablamos, que una niña de 13 años en San Pedro Sula se quitó la vida porque su papá dice que nunca la había corregido. Y supuestamente puso ella eso en el papel, pero yo sé que tal vez no fue así. Y hermano, y a los 13 años, esa niña, oiga la edad, 13, esa niña tenía un novio. Y el novio había muerto y como el novio murió, también ella vino y se quitó la vida. Imagínense usted todo lo que arrastró.
Ahora, la pregunta no está por qué la niña hizo eso. La pregunta está, ¿dónde estaban los padres? Quiere decir que ahí había un desorden. Eso es lo que estoy trayéndole esta noche al pensamiento. ¿Será que hay algo que está fallando? ¿Por qué, hermano? Hasta que sucede un problema es que queremos ponerle atención al nene o a la nena. Si los tenemos bien atendidos, no va a haber ningún problema. Pero va a haber desorden. Entonces, ya vimos que el primer punto sería respeto. Respeto sobre todos. Cada quien merece respeto, tanto como hombre, como mujer, como padre, como madre, como hijo. Falta de reconocimiento de responsabilidades. ¿Qué cosas tengo que hacer yo en mi casa? Y otra cosa sería la anulación de las verdades eternas. Quiere decir que si yo no reconozco hacia dónde me está llevando mi relación con Dios, ese desorden espiritual, oiga bien esto, ese desorden espiritual me va a afectar tanto en mi comunión espiritual con Dios, que ya no voy a querer saber nada de la iglesia. Y sabe, hermano, que he escuchado yo tristemente. Algunos padres de familia me dicen: mire, pastor, hoy castigué a mi hija, hoy castigué a mi hijo. Ajá, ¿y qué pasó? Es que sacó malas calificaciones. Perfecto, ¿y qué castigo le dio? No va a venir en la iglesia hasta que saque buenas notas. Eso no es castigo, hermano. Eso no es castigo. Eso es entregarlo a las tinieblas. ¿Por qué mejor no probamos otros castigos? Como por ejemplo, quítele el Nintendo, quítele el PlayStation, quítele el celular, cambie la clave del Wi-Fi. Y le apuesto, hermano, que lo va a tener en la palma de su mano. Pero no podemos castigar, hermano, alejándolo de Dios. Es cuando más tenemos que acercarlo a Dios. ¿Cuántos dicen amén todavía? Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas al Señor. Estamos hablando de cómo poner orden en mi casa. Ya vimos el desorden espiritual. Ok. Número 2. Sería un desorden moral. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7:32, versión de las Américas. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero, vamos a ver, digan amén los solteros. Por eso están solteros. Digan amén, solteros. Mire, el soltero, dice la Biblia, se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede agradar al Señor. Versículo 33. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella, aquí hace diferencia. No porque la hermanita o ¿verdad?, es soltera, no quiere decir que es doncella. Porque aquí dice, mire, la que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en el cuerpo. Mire qué interesante esto. Tanto en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, lo que estamos poniendo acá es orden a esto. No estoy diciendo, hermana casada, deje botada a su marido y venga hacia la iglesia. No, atienda a su marido. Si la Biblia lo está diciendo, la casada se preocupa de cómo agradar. Hermano, si más bien si una mujer casada no se preocupa por su marido, hay un desorden. Yo le he enseñado a usted, hermano, primero los de su casa, después la iglesia. Amén. Entonces aquí nos está diciendo, el hombre casado se preocupa por su mujer, la mujer casada se preocupa por su marido. Ahora dice, la que no está casada y la doncella. Entonces aquí es donde está el desorden moral. ¿Cómo es posible entonces que
los solteros, sean hombre o sea mujer, si no tienen preocupación por una pareja, no se puedan preocupar de las cosas del espíritu. Aquí es donde cabe el punto. Creo que el martes hablamos del territorio del ocio. Amén. Y eso se da generalmente, hermano, mire, ¿sabe en qué se da el ocio? Prácticamente en el 80% de una población. Y si nos vamos a la iglesia, creo que no lo mencioné ese dato, pero el ocio se mueve, hermano, en la iglesia también de la misma manera, casi en un 80%. ¿Sabe qué es lo que sucede? Las estadísticas dicen que en la congregación la mayoría de las personas de la congregación son mujeres. La mayoría. Hablando de por lo menos un 68% de la congregación son mujeres. El resto son hombres. De ese 68% hay que sacar quienes son casadas y quienes son solteras. Igual con el otro 32% que sobra. Pero el punto no es ese. El punto es, de lo que estamos hablando ahorita, de quiénes son solteros de ese porcentaje. Entonces, venimos a ver y a darnos cuenta que la mayoría del porcentaje de la iglesia, hablando de un 70%, estoy hablando de las estadísticas, el 70% de una población de una iglesia son jóvenes. Entonces, la ociosidad se mueve en un 70% en la iglesia. Si llegamos a verlo de esa manera. Y si aplicamos entonces que hay que ordenar la parte moral, porque eso es lo que estamos viendo ahorita, entonces tenemos que aprender a entender que si yo hago a un lado o lo pongo en segundo plano las verdades eternas, lo que va a empezar a suceder con ese 70% es que hay un desorden. Cuando empezamos a poner las cosas espirituales en segundo plano, no. Primero mi partido de fútbol y después voy a orar. O después voy a buscar del Señor. Si yo estoy poniendo, hermano, primeramente un partido de fútbol o el final de la novela, primero, antes que buscar del Señor, entonces hay un desorden. Yo mismo me estoy provocando un desorden. Y dice acá que los intereses empiezan a cambiar. ¿Qué sucede? Se empiezan a dar situaciones diversas en el hogar. 3 situaciones. Número 1, una situación de perder la paz. Se pierde la paz en el hogar. Solo hay guerra. Número 2, se pierde la buena relación en la casa o la buena comunión. Los padres deben de ser amigos de sus hijos y los hijos deben ser amigos de sus padres. Pero como se pierde el desorden espiritual y se pierde el orden moral, entonces provoca pérdida de comunión, provoca pérdida de relación. Número 3, se pierde la estabilidad emocional en la casa. ¿Sabe qué comentarios empiezan a suceder? Ya está llorando, vos de todo llorás. A vos te dicen la llorona. Empiezan a ver ese tipo de comentarios. Entonces ya no hay sensibilidad en la casa. Mire, empiezan a ver comentarios como que, mira, no laves los trastes porque vos tenés manos de mantequilla. Todo lo que está en tus manos se quiebra. Y empezamos a declarar decretos, hermano, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, aún sobre los esposos. Y empieza a haber un desorden. Y empieza a haber pérdida de paz. Hermano, mire qué interesante esto. El desorden moral es producido por un desorden espiritual. O sea que una cosa lleva a la otra. Y esto va terminando con un desorden físico. Entonces, estoy tratando de asentar esto. Mire, rápidamente le estoy mostrando los 3 desórdenes. Vamos a ir al número 3. Si hay un desorden espiritual, ese desorden espiritual va a provocar un desorden moral. Y si ya existe un desorden moral, va a provocar un desorden físico. Primero Timoteo 5:8, versión lenguaje sencillo. Quien no cuida de sus parientes, oiga, dice, y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano.
Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Hermano, no podemos decir que somos cristianos si no nos interesamos primero por nuestra familia, por nuestra casa. Entonces empieza a haber aquí un desorden físico. ¿En qué radica el desorden físico? Radica entonces en una mala administración del hogar, causada por la pérdida de orden espiritual y de un orden moral. Entonces el padre que tiene que ser un proveedor en la casa ya no lo es. Y en la casa no hay comida, y en la casa no hay dinero para pagar la luz, la casa, no hay dinero para pagar la colegiatura, no hay dinero para comprar ropa, se enfermó alguien. Miren los desórdenes físicos. Estoy hablando ahorita del hombre, pero si una mujer empieza también a fallar y ya tiene desorden espiritual, desorden moral y cae en un desorden físico, entonces esa mujer empieza a descuidar a su marido, esa mujer empieza a descuidar a sus hijos y se pierde completamente el orden. Entonces, mire, tal vez, hermano, tal vez no es tan difícil, creo yo, lo que estoy hablando ahorita, lo que estoy encontrando acá, pero dice, el que no cuida de sus parientes. Y dice, especialmente su familia. Una cosa es un pariente y otra cosa es su familia. ¿Quién es un pariente? Es alguien que tiene un grado de consanguinidad con usted. Por ejemplo, un primo, por ejemplo, un tío, un bisabuelo. Ese es un pariente. Pero su familia son sus hermanos, sus hermanas, sus padres. Amén. Esa es su familia. Yo le digo a mi esposa, nuestra familia somos nosotros. A mis hijos les he enseñado, la familia es su papá, su mamá y sus hermanos. Los demás son parientes. Así que usted primero tiene que preocuparse por los de su familia. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Dele fuerte palmas al Señor. Es que siento el ambiente como pesado, hermano. No lo estoy regañando, hermano. Estoy tratando de enseñarle. Y obviamente no quiero que sea mi intención esa. Pero obviamente por lo pesado del desorden. Porque, hermano, la atmósfera cambia cuando uno empieza a desenmascarar las tinieblas que se quieren intrometer en nuestra familia. La atmósfera cambia. Claro. Porque empezamos a desenmascarar las obras de las tinieblas. Entonces, voy a entrar a un punto importante. Como ya le mostré los tres desórdenes que pueden haber. Y estamos en el último, que es el desorden físico, que es en el que generalmente, ahí es donde vemos todos que hay un desorden. Hermano, mire, yo conozco varias gente, familiares míos, amigos míos, conozco mucha gente. Tal vez que han sido con el mismo nivel académico, tal vez, y se han ido a Estados Unidos. A unos les ha ido bien y a otros no les ha ido bien. Entonces, por el tema de hoy le puedo decir, al que le fue bien es porque era ordenado. Y al que le fue mal es porque era desordenado. Así es fácil. Puedo ver en mi vida compañeros de colegio, compañeros de escuela también, porque me he encontrado hasta compañeros de escuela, que algunos han triunfado, otros no. Y entonces empiezo a acordarme de fulano. Fíjese que yo tenía un compañero en la universidad, era matemática 110, la recibía con él, pero él era árabe. Me estoy recordando de él ahorita. Y viene el caso, ¿sabe por qué? Porque todos, hermano, en la clase, yo no sé cuántos llevaron esa clase, matemática 110, no sé si todavía la dan. Y hermano, todos en la clase a tratar de acordarse de uno todo lo que nos habían enseñado en el colegio. Y agarrar los números y empezar, Dios santo. Y ese tipo era árabe. Usted sabe, hermano, que los números arábigos y todo viene de ahí, ¿verdad? O sea, esos tipos son
Hermano, yo miraba que aquel tipo entendía y todo, hermano. Yo me le pegué, porque yo le he enseñado a usted, si usted quiere aprender, tiene que pegársele a alguien que sabe más que usted. Si se le está pegando a alguien que no sabe nada, le va a terminar chupando lo que usted sabe. Entonces yo me le pegué al árabe ese, hermano, y fíjese que me decía, vos me pareces como que fueras familiar mío, me decía, porque siempre he tenido estas grandes ojeras de árabe, yo también, hermano. Lo que no era narizón, ¿verdad? Y entonces empecé a verle el cuaderno. Mire, hermano, ¿sabe qué? Ese tipo escribía en árabe. O sea, él entendía la clase en árabe. Y hermano, usted le miraba el cuaderno a ese hombre. Quisiera yo, tal vez voy a buscar en internet cómo escriben los árabes, pero para que usted lo sepa, quedó tan bien bonito, fíjese, hermano. Claro, hermano, escriben de una manera ordenada. Y así le entendía al profe. Ese tipo, hermano, sacaba cienes, hermano. Y entonces me le empecé a pegar yo. Y yo no le entendía porque las letras obviamente eran en árabe, pues, pero los números eran igualitos. Y entonces le dije yo, mire, explícame. Y entonces él empezó a enseñarme, hermano, ordenado. Entonces por eso y empiezo a ver desorden físico. Si una persona está haciendo, hermano, perdóneme, nos está yendo mal en los estudios, ¿qué pasará? Somos desordenados está escribiendo, hermano, y no es ordenado ni tan siquiera para escribir lo que está viendo en la pizarra. Y cuando va al examen y le sale la pregunta, profe, pero eso no lo vimos nunca. ¿Cómo que no lo vimos nunca? ¿No será que no lo escribió? Como no es ordenado. Entonces provocó mire, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Un desorden moral provoca un desorden físico. Y como estamos aprendiendo a ordenar la casa, ¿qué le pasa a un muchachito que lleva malas calificaciones a la casa? ¿Sí o no? Ok, eso es con los niños. Pero encontré en la Biblia algo muy importante, que dentro del desorden físico tiene que haber un buen uso de los recursos. O sea que usted tiene muchas cosas que le favorecen a ordenarse, pero si no lo sabe usar, no nos vamos a ordenar. Entonces voy a leer un proverbio que a todas las mujeres les gusta mucho. Díganme las mujeres. Le voy a leer una versión, se la voy a regalar, versión Biblia al día, 31, 10 y 11. Todo el capítulo 31 de Proverbios habla de lo extraordinario que son las mujeres. Qué poquitas, hermano. Voy a volverlo a repetir. Todo el capítulo 31 de Proverbios habla de lo extraordinario que son las mujeres. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Mire cómo dice esta Biblia. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Pero me llamó la atención el versículo 11. Su esposo confía plenamente en ella. Entonces mire qué importante cómo termina el versículo. Y no necesita de ganancias mal adquiridas. Entonces mire, como estoy hablando aquí, estoy tratando de aplicar este versículo y estoy esforzándome ahorita, créame, hermano, me estoy esforzando para aplicarlo tanto a los jóvenes como a los padres de la casa. ¿Por qué? Porque entonces hay ganancias mal adquiridas. ¿Qué pasa cuando un 100 es mal adquirido? Una nota de calificación en la escuela mal adquirida. No levante la mano nadie, porque no quiero que nadie se vaya a quemar, pero ¿cuántos hemos chepeado en un examen? Estamos haciendo un mal uso del recurso. Perdón, hermano, porque hay gente que se dedica a vender droga. Es un bien mal adquirido, una ganancia mal adquirida. Hermano, qué interesante está ese versículo, perdónenme. Lo hemos leído, creo yo, que en otras ocasiones, pero en otras versiones. Pero esta versión me llamó la atención, porque dice ahí, el esposo confía tanto en esa mujer. Oiga eso, que el marido sabe que esa mujer puede hacer un buen uso de los recursos. Creo que hay una versión que dice, el marido nunca le va a negar el dinero.
Ahora pasémoslo a nuestros hijos. Si un hijo está haciendo un buen uso de los recursos, ¿qué pasa? Hermano, imagínese un hijo que solo le lleve a su casa buenas noticias. Mira, papá, vengo con una estrellita aquí enfrente porque fui el mejor de la clase. Yo contesté. Mira, saqué cienes. Mira, papá, me regalaron una medalla al mérito porque salí sobresaliente. Estoy en el cuadro de honor. Papá, en la iglesia me gradué de la escuela de mayordomía y también me gané una medalla de oro. Hermano, el papá se va a ver y dice: este muchacho tengo que premiarlo también. Está haciendo un buen uso de los recursos. No estoy hablando de que tiene que ir a robar para lograr algo. Porque la persona que roba para adquirir algo tiene un mal uso de los recursos, tiene un desorden moral, espiritual y físico. Porque robar no es bueno. Mire, hermano, yo le conté a usted, en la iglesia me han robado a mí 3 Biblias Thompson. No una, 3. Una vez, hermano, llevé la Biblia. No sé si alguien anda una Thompson ahí. Bueno, son unas Biblias grandes de estudio. Hermano, en aquel entonces valían 2,000 lempiras, no sé ahora. Y yo me compré mi Biblia Thompson, hermano. Hasta la llevé donde un, ¿cómo se llaman? Tipógrafo, topógrafo, ¿cómo se llama? El que le pone el nombre ahí. Hasta la llevé ahí, hermano, que me le pusieran el nombre. Y yo agarraba la Biblia, hermano. Y hermano, usted sabe cuando uno está metido en la presencia del Señor. Y de repente, ¿cuántos quieren pasar al frente? Ahí yo pasaba al frente y dejaba la Biblia en el asiento. Pero decía yo, así aquí solo hermanos habemos, solo cristianos que hacemos buen uso de los recursos. Cuando regresé de la CIA, hermano, no me ha visto una Biblia aquí. No, fíjese que, hermana, no vio, no, fíjese, se la llevó en el arrebatamiento el Señor. Hermano, no me pasó una vez. Ahí bueno, fui a comprar otra. Y mire, hermano, la manché por todos lados. Gustavo Padilla, pertenece a Gustavo Padilla. Por atrás le pertenece a Gustavo Padilla. Le pertenece a Gustavo Padilla. Por todos lados. Así no me la van a robar, dijo. ¿Qué cree usted? Ah, ¿sabe qué hice? Le compré, hermano, un forro con zipper. Digo yo, para que miren que uno ha invertido. Ay, no. Pues, hermano, me la robaron con todo el forro, hermano. ¿Cree usted que yo dejé de ir a la iglesia por eso? ¿Sabe qué aprendí? Ya la tercera. Ahí andaba la Biblia yo en todos lados. Yo me levantaba de la silla, andaba con la Biblia. Cuando decía el pastor, ¿quieren que ore? Pues usted agarraba la Biblia así, aquí voy a que ore por mí, pero llevaba la Biblia. Eso le estoy regalando a usted esta noche. Si usted se mueve al frente, traiga su cartera, muévase con todo y véngase al frente, porque usted no sabe quién tiene a la par, hermano. ¿No será un hermano que no sabe usar bien los recursos? Pregúntele a mi esposa. ¿Sí? 3 Biblias me robaron, 6,000 lempiras gasté, hermano, ahí. Me costó aprender esa lección. Hermano, perdóneme, yo le he dicho a usted, ¿quién llega a la casa y dice: no, yo vivo aquí, tengo una tranca en la casa antes de entrar, hay guardias, anda rondeando el guardia cada 2 horas, vivo en una casa segura, voy a dejar la puerta abierta y voy a dormir? Nadie hace eso, hermano. Nadie hace eso, hermano. Todos le echamos llave a la llave. ¿Por qué, hermano? Porque hay que cuidar los recursos. Ok, trasladémoslo entonces a lo espiritual. ¿Cómo voy a cuidar el recurso espiritual? Mire cómo lo estoy llevando. Quiere decir que si yo no cuido lo espiritual es porque hay un desorden. ¿Qué le parece? Le voy a poner un desorden moral. ¿Qué le parece que usted entra a un lugar donde hay muchas personas y usted solo entró y no saludó? La gente lo queda viendo. Y usted, hermano, perdóneme, hay gente que ni se percata. Tiene desórdenes morales. ¿Dónde se enseña eso, hermano? En la casa.
Usted se levanta el niño, hermano, porque ahí se levantan los jóvenes. Parece que duermen en una cápsula de gas, hermano. Y llegan a la cocina y lo primero que dicen es: ¿qué hay de comer? Perdón, hermano, entonces, yo no sé usted qué ha hecho, pero pregúntele a mis hijos: hey, ¿y es que acaso dormí con usted yo? Se dice buenos días. Buenos días, ¿qué hay de comer? Dice, hermano, mire qué interesante esto. Por eso le digo yo, mujer ejemplar, trasladémoslo. Jóvenes ejemplares, ¿quién nos hallará? Hermano, cuando usted mira a un muchachito bien portado y le dice yo: ¿quién es tu mamá? Le pregunta uno. ¿Quién es tu papá? Qué bien, qué buen muchacho, qué buena muchacha. Hasta le dice uno: te voy a casar con mi hijo, fíjate vos. Porque uno hasta se asusta cuando encuentra una persona, hermano, perdóneme, vale su peso en oro, ¿sí o no? Porque esa persona tiene buenos modales, hermano, tiene un orden. Tiene un orden, está ordenado. Mire, hermano, yo tenía 15 años tenía yo. 15 años tenía Martina, es el corito aquel. Y yo llegaba, hermano, llegaba de la iglesia a la casa, me quitaba la ropa, me quitaba los zapatos y dejaba, que parecía serpiente, hermano, dejaba todo lo tirado por ahí. Parecía serpientes que se quitan la cascarón, hermano. Y entonces mi mamá iba atrás, hermano, recogiendo todo, y nunca me dijo nada. ¿Qué cree que cuando crecí yo, hermano? Así crecí, hermano. Así crecí. Pero resulta que un día me tocó trabajar. Y yo era el que lavaba, yo era el que planchaba, yo era el que me hacía la comida. Y dije yo: ¿y ese desorden quién lo hizo? Yo mismo lo había hecho. Vivía solo en un cuarto allá, hermano. Mi primer trabajo fue Zip Choloma. Trabajaba en un parque industrial. Yo era el electricista de baja tensión, 1990, hace 27 años. Yo le conté que me fui solo con una mudada y con 2 calzoncillos en la noche. Lavaba el calzoncillo, de cuánto me voy a ir mañana. Hermano, ahí aprendí, digo yo, si hubiera sido desordenado. ¿Sabe qué hacía? Y después ya me fui a comprar mi otra mudadita, ya tenía 2 camisas, ya tenía 2 pantalones. Me compré uno azul, me compré uno blanco, me compré uno negro, uno café. Ya tenía ya 4 mudaditas. Ya combinaba la camisa con el pantalón para que la gente dijera que tenía ropa. No, eran las combinaciones nada más. Hermano, ¿sabe qué hacía? Terminaba yo, aprendí. Terminaba yo la mudada, ponía la camisa, enrollaba el pantalón, lo ponía en medio, ponía los calcetines, ponía el calzoncillo. Esta mudada es la que ya la usé. Y así tenía la mudada y la lavaba por mudada. Aprendí a usar un poco mejor los recursos. Eso es lo que les quiero trasladar esta noche. Como familia tenemos que aprender qué es lo que tenemos. Si no, hermano, no, de que no me venga a decir usted: ay, pastor, es que mire, yo solo esta mudada tengo y por eso vengo chuco todos los días. Lávela, si solo una mudada tiene, lávela. A mí me dicen el hermano foto. ¿Por qué? Porque parezco foto siempre con la misma ropa. No se preocupe por eso, con tal que esté limpia. ¿Cuál es el problema? Amén. Entonces tenemos que hacer un buen. Mire, si usted es fiel en lo poco, el Señor lo va a poner en lo mucho y le va a mandar multiplicación y le va a mandar abundancia. No solo de lo material, también de lo espiritual, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, tengo que también hacer un buen uso del recurso del tiempo. Mire, vamos a ver Filipenses 4:11. Mire esta versión del Código Real. Es que le pongo Filipenses porque hay algunos que se confunden con Filemón. Entonces por eso pongo mejor todo el nombre. Filipenses. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con estrechez y sé tener abundancia, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener suficiente como para padecer necesidad.
En todo y por todo he aprendido la lección clave. Mire cómo dice esa versión. 2 puntos. ¿Cuál es la versión clave? Usted conoce Filipenses 4:13. Todo lo puedo en quien me fortalece. Su versión dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué lección aprendió Pablo? Cuando él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo estaba diciendo: aprendí a vivir en abundancia y aprendí a vivir en escasez. Y he sido probado en todo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de trasladar? Si nos organizamos, si nos ordenamos espiritualmente, si nos ordenamos moralmente, si nos ordenamos físicamente, todo lo podemos en Cristo. Esto es usar bien los recursos. Usar bien los recursos es saber cuál es mi presupuesto con el que cuento. Creo que hemos hablado del presupuesto. Saber cuál es la capacidad que tengo para cubrir los compromisos. Debemos entender que cada cosa que sucede en nosotros es para una enseñanza personal. Pablo no decía: ay, solo en pruebas paso. No, dice Pablo, ya aprendí a vivir en escasez. Pablo no decía: hermanos cristianos evangélicos de la iglesia de Filipo, tengo escasez, así que ahí va a pasar el hermano Timoteo recogiéndome una ofrenda. No. ¿Qué dijo Pablo? Hermanos, aprendí a vivir en escasez. Ya lo aprendí. Pero les tengo otra buena noticia, porque el evangelio es buena noticia, ¿verdad? También estoy aprendiendo ahora a vivir en abundancia. Porque si viviste un tiempo en escasez, no quiere decir que toda la vida vas a estar ahí. Va a llegar también la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza. Amén. Quiero que le diga al hermano: ayúdeme a administrar esta noche. Dígale al hermano: administra bien los recursos. Dígaselo. Administra bien los recursos. Mire, hermano, se vale, ¿verdad? Se vale contar testimonios. Llegó un día, cuando empezaba a trabajar yo, y no tenía zapatos, hermano. Me habían regalado unos zapatos. Yo, hermano, tuve una niñez muy terrible, pero no es el tema. Y me regalaron unos burros. Me dijeron: mira, te van a servir, porque mi trabajo era... Pero no me quedaban los zapatos, hermano. Me quedaban así. Yo caminaba así. Si usted me hubiera conocido hace 27 años, yo así caminaba, hermano. Entonces, en el trabajo todos se reían de mí, porque me dicen: es que vos de Tegucigalpa, va. Por las cuestas me te has quedado caminando así. No, yo sabía que era. No me quedaban los zapatos, hermano. Híjole, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Empecé a trabajar. Y yo le dije: yo tengo que comprarme unos zapatos. Y me fui donde un señor. Yo no sé si estará vivo ese señor todavía, pero creo que tú te has de acordar, le se llama Salvador, que vendía zapatos. Y me voy, hermano, de don Salvador. Buenas. Y mire, hermano, yo nuevo ahí, yo trabajaba, empezaba a trabajar. Don Salvador, fíjese que quería venir si me daba fiado un par de zapatos. Ahí se lo voy pagando yo. Claro, no se preocupe. ¿En qué fábrica trabaja usted? No, pues yo trabajo. Perfecto. Y me dio los zapatos, hermano. Y entonces yo sentía placer porque me quedaban bien los zapatos. Y yo caminaba con el pie extendido. Qué rico es caminar, decía yo, hermano. Pero ¿sabe qué pasó? Antes de leer el siguiente versículo, no le pagué los zapatos, hermano. Yo, hermano, pero me estoy ministrando con usted. Yo andaba zapatos fiados y no se los pagué a don Salvador. Y entonces, hermano, cuando yo salía del trabajo y don Salvador le estaba cobrando los zapatos a los demás: ¿qué te pasa vos? ¿Qué te pasa? No, es que me dio un dolor aquí, fíjate, le decía a los compañeros yo. Hasta que ya miraba que ya me desaparecía, para que no me... Hermano, qué pícaro, hermano. Yo andaba descarriado en ese entonces. De repente, en una campaña, hermano, en la Fecitrán, vino un predicador de California, de una misión.
Mi esposa fue conmigo, éramos novios en ese entonces, y ahí me convertí al Señor yo. Ya tenía varios zapatos yo, hermano. Ya me había comprado varios pares de zapatos después. Y entonces el Señor me tocó, me cambió. Yo no sé cuántos hemos aceptado a Cristo aquí. Y el Señor me cambió, hermano. Y leí ese versículo. He aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Y dije yo, y don Salvador nunca le pagué los zapatos. Hermano, vive el Señor que está en el cielo y sé en el lugar santo en que estoy parado. Agarré el dinero de los zapatos y le sumé. Digo yo, le voy a llevar de más porque por los réditos. Y me fui un día donde don Salvador. Le toqué la puerta a las 8 de la noche. Vive el Señor, hermano. Ya se levantó don Salvador. ¿Qué pasó, muchacho? Don Salvador, me da pena. Yo le agarré unos zapatos a usted hace mucho tiempo. Resulta que ahora soy cristiano y le vengo a pagar los zapatos. Muchacho, ni me acuerdo de vos, me dice. ¿Sabes qué? Me dice. ¿Sabes qué? Qué bueno, me dice, que te hiciste cristiano. Me estás dando testimonio del Señor que creíste. Agarrate el dinero, con solo que viniste ya me lo pagaste, me dijo. ¿No tiene algún otro par por ahí? No sé si todavía vende zapatos el Señor. Todavía vende, ¿va? Bueno, le doy permiso que vaya donde don Salvador y le pregunte y se va a acordar de mí. Uno gordito, sí, me acuerdo de él, le va a decir. Hermano, pícaro, hermano, cuando uno tiene desórdenes, se convierte hasta en ladrón uno, hermano. Por eso le estoy contando eso. No crea que me da orgullo, me da pena. Pero se lo cuento porque, diga conmigo, que no hay ninguno. Ojalá que ni vaya a ver tampoco, hermano. Si usted debe algo, como dice el corito, toma chocolate, paga lo que debes. No le deba nada a nadie. Ok. Número 2, inciso 2, después de tener un orden físico, pasarlo a un desorden físico, hay que tener, mire, yo le puse esto, las prioridades son menos importantes que las necesidades. ¿De dónde saqué eso? Mateo 7:24, la traducción del lenguaje actual. El que escucha lo que yo enseño, está hablando Cristo, y hace lo que yo digo, es como una persona precavida. Diga conmigo, persona precavida, que construyó su casa sobre una piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Súbenos de alabanza, por favor. Mire qué importante esto. Las prioridades son menos importantes que una necesidad. ¿Qué es una prioridad? Obviamente prioridad es aquello que es primero. Amén, claro que sí. Hay cosas que son prioritarias, no le estoy diciendo que no. Pero las necesidades son más importantes que una prioridad. No sé de qué tiene necesidad usted o de qué he tenido necesidad yo. Pero usted y yo debemos de aprender a que una necesidad, mira qué importante esto que le estoy recalcando. Una necesidad tiene un máximo valor que una prioridad. ¿Cómo voy a ordenarme? Cambiando el valor de la prioridad por el valor de la necesidad. Cuando atendemos las prioridades, las necesidades son añadidas, hermano. Un hombre casado empieza a tener poco cuidado de las obligaciones de su casa, argumentando que empieza a buscar al Señor y empieza a causarse un problema en la casa, en ese hogar, que va a ir trascendiendo en lo espiritual, en lo moral, hasta lo físico. Pero si yo empiezo a entender que la necesidad, yo lo necesito. Por ejemplo, hermano, ¿qué es lo primero que necesitamos? A Dios. Amén. Necesitamos a Dios. Aunque tu prioridad sea, como dijo aquel, ¿verdad? Yo quiero ser futbolista. Esa es tu prioridad.
pero no es tu necesidad. Yo no sé de los jóvenes, mi prioridad es graduarme de licenciado. Sí, pero no es tu necesidad. Tu necesidad es otra. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Eso nos va a traer orden a la casa. Cuando un padre de familia, por ejemplo, hermano, tiene una prioridad el padre, tenemos que comprar un carro, es una prioridad, pero no es la necesidad. Cuando yo empiezo a buscar la prioridad, me descuido de mi necesidad. Y entonces las cosas cambian. Voy a terminar yo esta noche. Quiero terminar. Creo que me pasé un poquito del tiempo. Mire, hablé de 3 cositas: desórdenes espirituales, desórdenes morales y desórdenes físicos. Pero yo no sé por qué, hermano, perdóneme, aguánteme usted, pero yo siempre trato de buscar un versículo para ministrar. Y perdóneme que ponga tanta Biblia, pero es que me gusta poner lo que Dios dice, no lo que yo pienso. Y encontré 1 Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no perdurará, le está diciendo Samuel a Saúl. ¿Se acuerda que hemos hablado de Saúl? Samuel le dice a Saúl: tu reino va a ser quitado porque fallaste. Le dice Samuel: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Está hablando de David. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo. Oiga lo que le dice a Saúl: porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Mire, perdóneme. Yo sé que aquí está hablando de una orden específica, pero ayúdeme usted esta noche a entenderlo de lo que Dios te ordenó. O sea que Dios te había dejado ordenadita tu casa. Dios le había dejado ordenado el reino a Saúl. Dios le había dejado ordenada la familia. Déjeme verlo de esa manera. Pero le dice Samuel: pero lo que Dios te ordenó, tú lo desordenaste. Así lo entendí. Dije yo, por eso le quitaron el reino a Saúl. Es que por eso se lo leo ahora, porque creo que lo hablamos, no sé si fue el domingo. Y me había quedado eso. Pero le quitaron el reino a Saúl por desobediente. Le quitaron el reino a Saúl porque él presentó el holocausto. Pero cuando leí esta parte, Samuel le dice: es que lo que Dios te ordenó, tú lo desordenaste. Hermanos, no desordenemos lo que Dios nos está ordenando. Tenemos que permanecer en el orden. Buscar cuál es tu necesidad antes de buscar la prioridad. Póngase de pie esta noche. Porque soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia.